Bueno, lo explico y mientras se conecta la gente y luego ya pues vemos dudas de los que tengáis dudas y vemos si os funciona ya y eso, ¿vale? Vale, Entonces, Paco, a sí, mí el automatismo de las 3 bombas ya me va. ya te va, ¿no? Con Ya. los tiempos, ¿no? Y sí, ya con todas las características, que falle un térmico y funcionen los otros, va perfecto. Vale. Bueno, pues lo que voy a explicar ahora, esto va a servir, esta instrucción va a servir, que esto no lo hemos visto, va a servir para la siguiente actividad que voy a poner ya de las 3 bombas. O sea, vamos a cambiar una cosa a las 3 bombas esas porque sí puede hacer. Vale. Entonces, hay si nos metemos aquí, si lo veis bien las letras, estoy metido dentro de operaciones lógicas con BI. Sí. Entonces, hay una que pone aquí, pone una P y una N. Ah, los flancos. Los flancos. Este se llama flanco. Entonces voy a explicar lo que es un flanco. Y lo voy a explicar, pues, voy a poner un ejemplo sencillo. Q0.0. La I0.0. Esto quiere decir que es flanco positivo. ¿Y qué es lo que hace el flanco positivo? El flanco positivo lo que hace es que se mantiene activo, o sea, que produce una activación de la corriente solo durante un ciclo, por eso es lo de los ciclos del programa, solo durante un ciclo, en el caso de que pase lo que haya delante del flanco donde pone flanco, que en nuestro caso lo que hay delante es la I0.0, si pasa de 0 a 1, eso es flanco positivo. De 0 a 1 es flanco positivo. Pasa de 1 a 0 es flanco negativo, ¿vale? Vale. Entonces, lo vamos a probar y lo vamos a simular. Entonces, ¿eso para qué puede servir? Eso puede servir, por ejemplo, para que nosotros en alguno, por ejemplo, imagínate que queremos hacer que cuando nosotros entremos al estado, por ejemplo, a la etapa 3, por ejemplo, quiero que me resete un contador. Pero no quiero que esté el resetador siempre reseteándose mientras esté en esa etapa. Quiero que solo se resete justo cuando entre a la etapa. Se resetea y luego vuelve a estar funcionando el contador. Lo podemos hacer con un contador. En vez de poner aquí, por ejemplo, la Q0.0, podemos ponerlo haciendo un contador, si queréis. Vale. Operaciones de contaje. Contadores. Vale. Esto lo usaríamos, por ejemplo, para el reset. Buenos días. Buenos días. Buenas. Aquí podemos usar, por ejemplo, la I0.1 y aquí vamos a utilizar I0.0. I0.0 hace que cuente el contador. Vamos a poner el contador 1. Vamos a poner aquí que llega hasta 10. Pasa que aquí no tiene mucho sentido. Bueno, sí, pero sí tiene sentido que lo apliquemos aquí lo del flanco. Lo vamos a probar con flanco y sin flanco. Entonces vamos a ver esto. Lo pasamos a WL. Vamos a control C y nos vamos a simularlo. Bueno, aquí tenemos nuestro... Vamos a run. Y le damos esto, ¿vale?
Entonces, activamos la entrada a eso, pues vemos que cuenta, ¿no? Sí, Cada vez que le doy una vez, va contando, ¿vale? claro. Ahora, si yo activo la entrada 2, me lo resetea, ¿vale? Pero dejo la entrada activa, ¿no? Sí. Pero sin embargo, yo puedo seguir contando otra vez. Se supone que debería estar reseteado, pero lo que ha hecho el flanco positivo es que ha activado el reset solo en Cuando el le has momento dado que le he dado. Si yo le vuelvo a dar aquí para abajo, te activo otra vez. cuando yo le doy otra vez, se va a activar otra vez durante una vez y lo resetea. Pero aunque yo esté, por Buenos ejemplo, días. si yo estoy en una etapa, buenos días, yo estoy en una etapa en concreto, esto se utiliza para cuando tú quieras que tú, por ejemplo, llegues a una etapa y que se produzca algo, pero que solo se produzca en un instante. Por ejemplo, reset, que se active algo, imagínate que mande un correo electrónico, algo, pero solo quieras que lo ejecute solo una vez. Cada vez que pasa eso. Entonces, pues esto existe flanco positivo y flanco negativo. Ahora, nos vamos a ir otra vez a MicroWin. Vamos a SKUP y vamos a ver y lo vamos a quitar. Vámonos otra vez a simular. Y hemos cambiado el programa. Entonces, si os fijáis, si yo intento contar, estando activado el RS, ¿no ves? No cuento. ¿Veis que no aumenta el contador? Claro, porque está reseteándolo Porque constantemente. está reseteado. Entonces, ahí se ve la diferencia de que esté reseteado continuamente. Entonces, a nosotros a lo mejor nos puede interesar que se resetee el contador en algún momento dado, pero que solo se resetee el contador puede ser cualquier cosa que queramos que solo funcione una vez en concreto. ¿Vale? Claro. Entonces, eso es el flanco. Y ahora, el flanco negativo sería a operaciones con lógicas con bit. No. Operaciones lógicas con bit. Espérate, vamos a ver. KOP. En operaciones lógicas con bit, pues tendríamos también otro que es el flanco negativo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque yo quiero, siguiendo mejorando nuestro automatismo, Sí. pues se me ocurre que en las bombas tienen también un desgaste cada vez que arrancan. Pero Sí. ahora mismo nosotros solo estamos contemplando el tiempo que está funcionando. Por el pico de intensidad que requieren. Pero el pico de intensidad que requiere al arrancar, nosotros podríamos decir, bueno, pues cada vez que arranca la bomba, podemos simular que el desgaste es equivalente a, por ejemplo, yo qué sé, podemos decir, pues que equivale, nosotros mismos estamos contando segundos, pues equivale a 10 segundos de funcionamiento. Vale. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros solucionar, cómo podríamos hacer nosotros eso? Nosotros podríamos hacer, si nos vamos al Graphs, ¿no? Lo tengo por aquí en el Graphs, voy a abrir un... Aquí no dice Graph. Vamos a poner un Graph simple, da igual, este mismo, ¿no? Aquí empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué meteríamos aquí? Aquí meteríamos que tiene que funcionar la bomba 1, que tenemos que activar el contador. El contador 1, pero aquí también tendremos que decir algo, tendremos que decirle que el contador 1 se incremente, pues por ejemplo, para que se incremente 10 segundos, pues habría que
sumarle 10. Eso se hace también con los flancos. Pero claro, esos 10 no se los vamos a sumar cada vez que pase el programa. Cada vez que pase el programa por la etapa 2. Porque si vosotros acordáis, el programa va ejecutando, vuelve a ejecutar. Si tú tienes que poner aquí un contacto de la etapa 2, aquí no. Cuando nosotros ponemos cómo activamos la salida, lo que hacemos es que ponemos aquí un contacto ya de la etapa 2, ¿no? Sí. Puede ser la M0.2. Y aquí ya conectamos lo que queremos que funcione, ¿no? Pero si nosotros queremos que solo que se sume 10, si nosotros le ponemos aquí que cuando esté activa la etapa 2, nosotros vamos a coger y vamos a hacer una suma aritmética en coma fija. Y nosotros vamos a hacer una suma, ¿no? Sí. Nosotros podemos decirle que C1 le sumamos 10 y lo tiene que meter en C1. Vale. ¿Vale? Nosotros con esto le estamos diciendo que cada vez que llegue a la etapa 2 le tiene que incrementar, ¿no? Le tendría que incrementar 10 a C1, ¿no? Vamos a suponer en vez de que la etapa 2 vamos a poner un contacto. Y 0.2. Y 0.0 y 0.1 y 0.2. Aquí. Bueno, venga, empezamos a ver. Empezamos a incrementar, ¿vale? Pues esto va incrementando, ¿no? Ahora, si yo llego y activo la entrada a la 2, fijaros, si yo la mantengo activa, le va sumando, fijaros cómo va creciendo eso. Ya va por 32.000, ya llega al tope, ¿vale? ¿Por qué? Vale. Porque cada vez que pasa por aquí el programa, lo incrementa en 10. Entonces, claro, si nosotros se lo ponemos así directamente en la etapa 2, que le sume 10, pues nos va a empezar a subir 10, 10, 10, 10, 10, y eso, ¿no es? No sé si lo veis otra vez. Mira, yo le pongo aquí, activo este, y fijaros qué rápido cuenta. O sea, ya va por 8.000. Vale, pues por eso he explicado lo del flanco, ¿vale? Vale. Entonces aquí nosotros tenemos que meter lo del flanco. ¿Por qué? Porque metiendo lo del flanco nosotros nos garantizamos que cada vez que activamos la patilla le suma 10, pero no le está sumando 10 continuamente. Vale. Nos vamos a ver otra vez aquí, ver AWL. Lo copiamos y nos vamos aquí. Vamos a pegar. Vale, ya tenemos nuestro flanco. Entonces, nosotros podemos contar. Vale, contamos. Eso va contando. Ese sería el contador de los segundos. Pero luego, cada vez que llegamos a la etapa, si nosotros simulamos aquí que hemos llegado a la etapa. Cuando nosotros llegamos a la etapa, fijaros lo que hace. Le suma 10. Pero solo se lo suma una vez. Claro, la vez que pasa. La primera es porque le hemos puesto en medio ese componente que se llama flanco, ¿vale? Y ahora ya cuando salimos de la etapa, pues se mantienen los 10 y luego cuando volvemos a la etapa le mete otros 10. O sea, cada vez que arranca le estamos metiendo un tiempo, o sea, le estamos metiendo, consideramos que tiene un desgaste equivalente a 10 segundos de funcionamiento. Vale. Que en nuestro caso a lo mejor sería, a lo mejor en una aplicación real, podríamos decir, bueno, pues por cada arranque le vamos a suponer que equivale a media hora de funcionamiento. ¿Vale? Y sería la diferencia en vez de sumarle 10, pues habría que sumarle 1800 segundos o lo que fuera, ¿vale? Y luego, estando en la misma etapa, nosotros podemos seguir sumando de uno en uno. Fijaos, el contador sigue sumando. Exactamente. Pues hoy os quería explicar esto nada más. Entonces, dudas que tengáis de esto. Pues ninguna, porque lo explicas bien y está simple.
¿Se entiende? Es muy simple, es Sí, solo está bien. entender lo que significa el flanco, ¿vale? Lo que significa el flanco. Entonces, dudas que tengáis. Sí, es Porque como un componente del que se le puede añadir al autómata para que cuando tú le des una vez, pues solo lo haga una vez. Exactamente, No solo lo hace una vez. esté haciéndolo constantemente. Lo del flanco, lo que estabas poniendo, de incrementamos 2, o sea, 10, nada más que una vez en el contador 1. Eso lo. O sea, hoy he explicado el componente flanco y luego también he explicado cómo es usar la instrucción de sumar. Esto es sumar, ¿vale? Operaciones aritméticas. Ah. Siempre son aritméticas. En coma fija quiere decir que son sin decimales, son aritméticas de números enteros. Vale. Entonces, add es sumar enteros. Y esto es add DI es sumar enteros dobles, ¿vale? Son diferentes tipos de. En los autómatas tenemos que especificarle cuando vamos a sumar qué tipo de número vamos a sumar, porque no es como un ordenador, que tú metes números y te lo suma y sabe distinguirlo y todo. Entonces, como yo dije que el autómata tiene los contadores son números enteros, Sí. pues tenemos que utilizar la suma de números enteros, porque como lo que es el número que lleva el contador, el C1 ese que lleva un contador dentro, Sí. pues ese número es un entero, entonces tenemos que usar la instrucción de sumar números enteros. No, quitar más. ¿Y para qué era? Porque, o sea, esto que he dicho yo es el siguiente paso, que hagáis la modificación a los que ya habéis conseguido que os funcione el automatismo de las 3 bombas por segundo, Sí. y ya la habéis simulado y os funciona, pues incorporarle esta modificación A la parte de reset. tenéis que modificar. No, a la parte de reset no. Lo que quiero es que la simulación haga una alternancia por segundo, ¿vale? Pero que además de hacer la alternancia por segundo, que la haga, que cada vez que arranque una bomba, tenga en cuenta como si hubiera desgastado la bomba 10 segundos más de funcionamiento. No sé si me entendéis. Vale. ¿Sabes? Es decir, lo que en lugar de poner un contador normal, ponemos un este. Una suma de En lugar de poner un contador normal, ponemos un hat. No, tú tienes que poner el contador y todo igual. Vale. Pero aparte del contador, además del contador, vamos. Sí. Además del contador, tienes que poner lo de. Tienes que poner. En un programa aparte pongo eso, ¿no? Lo primero, en el Graces tendrías que incorporarlo, pero es, además de contar todos los segundos de la bomba que van funcionando, sí. Además, tú tienes que hacer que cada vez que la bomba arranca, sí. le sume 10 segundos, o 15 o 10, o 10, vamos, 10 para que lo pueda simular bien. No sé dónde. O sea que vale. La bomba, cada vez que arranca la bomba. Vale. Entonces tendría que poner tres hats de esos, ¿no? Claro, tres sumas, claro. 3 sumas, sí. Bueno, habría que hacer 3 sumas de esas para cada uno de los contadores. Incorporarlas cada una en el Grace en su etapa. Claro. La etapa 2. ¿Y cómo lo pones? ¿Como le pones otro parecido a un contador? Le ponemos más 10 o algo de eso. Claro, le pones más 10, le sumas 10. Y vale. Lo del automatismo te lo envío ya, lo de los segundos. Si lo tenéis ya, pues ya enviármelo, claro. Vale. ¿Lo habéis podido simular? Sí, sí. ¿Y hacer un vídeo? No, el vídeo no. ¿No? ¿Yo tengo que hacer un vídeo? Sí, lo suyo es que haga un vídeo simulando, pero bueno, que si no, lo suyo mejor es que haga un vídeo con el OBS, con un capturador de esos de vídeo de la pantalla. Porque así lo veo yo directamente, que alterno. Vale. Y si le metes el audio me va diciendo, venga, le voy a dar esto, le doy al otro. Con el mismo móvil, si lo grabas por encima, ¿vale? ¿No? O con el mismo móvil, pones el móvil y grabas la pantalla. Si se ve medio bien. Ya.
Claro, porque si no, es que así lo veo más rápido. Si no, tengo que bajar el archivo, meterlo yo. Ya. Bueno, pues ya está. Te lo hago con todas las características, es decir, que salte los térmicos y todo eso. Que salta un térmico, que exactamente, va haciendo ahí, va probando varias combinaciones Vale. y ya está. Y ya está. Y después de ese, pues incorporarle esto que estoy diciendo yo, lo de Vale. que además de que sea la alternancia, o sea, la alternancia va a ser la misma y todo eso va a ser lo mismo, pero que cada vez que arranque, que sume 10 segundos. ¿El flanco dónde está, Paco? El flanco está, mira, aquí en operaciones lógicas con bits. El primero. Operaciones lógicas con bits. Pues aquí el flanco está aquí, que es el P, que es el flanco positivo, y el N, que el flanco negativo es el contrario. El flanco negativo es cuando algo pasa de 1 a 0. Ah, vale. Que habrá otras cosas en las que nos puede interesar hacerlo, ¿vale? ¿Y lo de la suma dónde estaba? La suma en las operaciones aritméticas. Vale. Operaciones aritméticas, en coma fija, ¿vale? Aquí. Dentro de operaciones. Operaciones aritméticas en coma fija. No. Aquí. Hat 1, vale, el primero. Ya. Paco, Sí. yo lo que tengo es una duda. Yo Sí. no doy con el error de por qué a la hora de simularlo, a la vez que le doy a la sonda, me cuentan todas las bombas por igual. Se cuentan todas las bombas. Es decir, los contadores. Todos los contadores, perdón. Todos los contadores te cuentan por igual. Y no te alternas. No me alterna, pero por ejemplo, ahora yo el térmico de la bomba 1 lo activo y esa bomba, ese contador no me cuenta, pero me cuenta los otros dos. Es que puede ser que a la hora de simular y los contadores se llaman todos iguales. Y puede ser que a todos los No, contadores tengo C1, C2, C3. Y luego a cada bomba le tienes asignado bien el contador. Claro. Y cada contador cuenta en su etapa. ¿Quieres mostrarnos la pantalla? Sé que estoy con el estoy con el móvil, yo con esto no te puedo. Ya. Pero si quieres te lo mando. Sí. Y lo pones tú. Pues si quieres me lo manda y lo veo, venga, mándamelo. Mándamelo y lo abro yo. ¿Dónde me lo va a mandar? ¿Por correo? O por Drive, como tú quieras, como me digas. Por correo mismo, si quieres. No tengo que buscarlo. Vamos a ver. Paco, ¿y eso de los portátiles del instituto, eso cómo va? Eso, pues ya se lo he dicho al director. Están recopilando toda la gente que ha pedido. Y ya me decía que, bueno, yo creo que no va a haber problema. Y entonces pues lo buscarán y Eso te lo enviarán a lo buscarán o algo. y llamarían a Protección Civil o algo, o ahí para que te lo lleven. Porque ha habido cosas que han tenido que llevar a Baeza y la ha llevado la gente de Protección Civil. Yo es que con este portátil voy demasiado lento. A ver, hago las cosas, pero es que es Mortal. que no se puede hacer bien las cosas aquí, ¿no? ¿Me la han mandado eso ya?
No, se me está cargando lo del Gmail todavía. Ahora. Ah, bueno. ¿Cuál es tu Gmail, Paco? Francisco Martínez, @2cerros. Vale. Vale, ya se ha enviado, Paco. Y luego, otro problema que ya estuve averiguando es que yo a la hora de pasar la LS7 tenía puesto Sí. cada contacto, por ejemplo, con el nombre de marcha, sonda. Eso se lo puse en la tabla de símbolos, pero y no me simulaba. Y di con la solución y era que como yo no podía actualizar el ST7, mi MicroWin, en el ordenador, nada más que tengo la aplicación que trae, Sí. tenía que ponerle los nombres de la entrada del autómata y 0.1, así. Vale, no le podías poner nombres que no fueran No. los nombres. Bueno. Vamos a ver si esto lo simula. Vamos, tú dices... Supone que este será el marcha, ¿no? Sí. Y esto ya es el agua, ¿no? El I0.0 en marcha, el I0.1 el paro, la sonda es el I0.5. Vale, se conectan dos bombas al mismo tiempo. Sí. O incluso las tres y se quedan conectadas aunque no haya agua. Por ejemplo, ¿y de ahí 0.4 qué es? I0.4 es el térmico de la tercera bomba. Ah, vale, sí. Según eso, está activado y está contando el 3. Están activados. Es que se te activan, no es que te cuenten los 3 contadores, es que te está contando las 3 bombas. ¿No ves que tienes activadas las 3 bombas al mismo tiempo? Aquí. Sí, sí. Le di al paro y tampoco se para. Yo creo que te está pasando una cosa, mira. La parte final es donde se hace la asignación de las etapas, que es lo que quieres que haga, ¿no? Sí. ¿Dónde lo tienes puesto? La M, ¿dónde tienes lo de la M? Lo de la M, ¿te refieres a...? Vamos a ver. Aquí. Al pri- Aquí al tienes la... principio. Es que fíjate, lo tienes más. Es que tú aquí lo que te activa la Q0.1 no es el contador 2. ¿Ese es el problema? No sé si me entiendes. Yo es que, A ti la digo, salida no te la activa el contador, a ti te la activa la etapa. entonces ese contacto le Porque tendría lo que que pasa es poner... que en el momento que el contador tiene más de 5 segundos, este contacto se conecta. Entonces debería cambiarle el nombre y ponerle el de su etapa. Claro, pero es que, claro, eso es que es así. Y M, claro. Es que tú ahí tienes que poner la etapa, eso, pero eso es así como está aplicado. Ujú. No puedes poner el contador. Fíjate lo que estás poniendo aquí, que en el momento que eso llega, para el reset es que está utilizando el 6, mira. Yo le doy a reset y se paran todos. Sí. Y yo le doy aquí al agua y no funciona.
¿Por qué? O sea, no se activa ninguna salida porque el contador no ha llegado todavía a 5 segundos. Yo creo que cuando llega a 5 segundos... Bueno, no, le da a reset, hay que darle al marcha primero. Pero yo le doy aquí y se activan todos. Le- Luego hay Vale, otra vale. cosa que no entiendo, que es que están activos, que están contando todos los contadores, ¿eh? Están contando todos, Pero eso es porque están asignadas todas las bombas. están todas las bombas asignadas. Y es que me da la impresión... Esto lo tienes más. Es que esto aquí... Esto lo tienes más. Esto se lo expliqué. ¿A quién se lo expliqué esto? A Rodrigo, creo que fue, ¿no? Tú Puede aquí no ser. puedes poner la entrada. O sea, la entrada la tienes que poner, pero tú tienes que poner antes la etapa de donde vienes. Si por ejemplo vengo de E1, tengo que poner la etapa de E1, ¿no? Siempre, siempre. Eso es otra cosa. Entonces, claro, por eso no te estaba funcionando. Tú siempre tienes que venir desde la etapa, Desde la última etapa, ¿no? aquí. Si tú cuando vas a hacer, mira, cuando yo explicaba cómo se programaba una etapa, siempre parte de, si tú vas a programar esto, Sí. tú siempre partes de aquí. O sea, el primer eslabón, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Sí. Si yo fuese a programar eso, siempre, el primer contacto que pongo es el contacto de la etapa anterior. Sería la M0.1, por ejemplo, sería ese caso, si es la E1, ¿no? Sí. Siempre tengo que pasar. Y tú ahí, tú has empezado directamente con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que a ¿Qué ti pasó? No sé. cuando nosotros hacemos un grace, nosotros lo que nos interesa es que de esta etapa pasemos a esta, y esta tenemos que desactivarla. Si tú no pones ese contacto, quiere decir que esta función siempre está ejecutándose, aunque aquí esto no esté activo, porque no lo tiene en cuenta. Vale, Entonces, vale. ¿qué pasa? Activa las tres bombas, porque cuando tú empiezas, las tres bombas van a cero y te activa las tres bombas. Si tú no pones eso, pues entonces, una vez que te activa una bomba, esto lo desactiva, y aunque el programa siga ejecutando, la otra no te la activa. Vale, vale. Entonces, y repásate el vídeo ese donde explicaba. Sí, sí, me lo voy a ver otra vez y voy a empezar Vételo a otra hacerlo vez. de nuevo. Exactamente. Donde yo explicaba cómo pasar del grace, a ver cómo se programaban las transiciones y cómo se programaban las etapas. Vale, La etapa inicial. muchas gracias. Pues, ¿qué más cosas? ¿Tenéis más alguna duda? No. Interiores, pero bueno, interiores ya me espero al viernes o al próximo día. Pues, a mí me da igual. Si quieres, lo que voy a hacer, para no mezclar los vídeos, voy a dejar de grabar y si quieres me pregunta lo que quieras de interiores. Pues, Como esto lo voy a poner para no mezclar. pues como quiera, porque era una preguntita.